La historia que vamos a contar es una historia de aventuras en países lejanos, pero también en el interior del propio espíritu, de viajes insólitos a lugares insólitos, de la magia más primitiva del género humano y de los primeros pensamientos reflexivos. Es una historia que comenzó a escribirse hace miles de años, en un lugar remoto y en una lengua extraña, y que ha sido recientemente reescrita y completada. ¿Es posible que el proceso de escritura de una novela de aventuras sea a su vez una aventura? ¿Es posible recibir la inspiración de un paisaje y devolverla a este mismo paisaje aumentada y embellecida? Nuestra historia comienza aquí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este despacho, donde un hombre está leyendo, porque su oficio consiste precisamente en eso, en leer. Pero está leyendo palabras que alguien escribió muy lejos de aquí, lejos en el espacio y en el tiempo. Palabras que fueron escritas en un idioma que ya nadie habla, un idioma cuyos sonidos ya nadie escucha. Estas palabras no fueron escritas sobre papel, sino sobre arcilla, con los más antiguos signos ideados nunca por el hombre. La escritura cuneiforme. Manuel Molina es un investigador que reparte su vida entre Madrid, Londres y Bagdad. Su labor está consagrada a la traducción de textos mesopotámicos de 4000 años de antigüedad. La escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios por razones puramente prácticas, es decir, ellos necesitaban llevar algún tipo de control de la economía, un control férreo sobre la economía tenía que ser, porque ellos vivían en una zona donde había recursos, pero tenían que ser explotados a conciencia y controlados a conciencia, si no, no podrían sobrevivir, y por tanto consideraron que la escritura era un recurso necesario. Y entonces idearon este sistema de escritura cuneiforme que fue tan útil y tan versátil que rápidamente se difundió por todo el Próximo Oriente Antiguo. Es decir, la escritura cuneiforme, inicialmente empleada por los sumerios, fue después empleada por asirios, babilonios, después se utiliza en Siria-Palestina, por supuesto, se utiliza en Anatolia, se utiliza en Irán, es decir, se utiliza en todo el Próximo Oriente Antiguo. Incluso los egipcios la emplean para comunicarse con las cancillerías mesopotámicas. Y aquí, en esta arcilla, en estos signos que nos son desconocidos, se encuentran las más antiguas raíces de nuestra fe. Porque las tablillas cuneiformes no solamente contienen estadísticas o informes comerciales, sino también narraciones que nos son tan familiares como el diluvio universal. El diluvio universal es uno de los relatos mejor conocidos del Antiguo Testamento, pero el texto bíblico no es más que una copia de otros anteriores, escritos en esta misma arcilla y con estos mismos textos cuneiformes. Este barro inerte sembrado de signos que nos parecen tan extraños, nos ha dejado también la primera obra literaria del género humano. Se trata del llamado Poema de Gilgamesh, la historia de un hombre que quiso buscar la inmortalidad y se puso en viaje hasta el lejano confín del mundo donde vivía Utnapishtim, el único inmortal, para pedirle que compartiera con él su secreto. Gilgamesh era también no solamente un viajero, no solamente un gran guerrero, no solamente un gran luchador, sino que participaba también de las características del hombre.
no solamente tenía rasgos heroicos, casi divinos, sino que tenía las preocupaciones propias del hombre. Y quizá la preocupación fundamental del hombre sea la de preguntarse por su propia existencia y por su trascendencia como hombre. Es decir, Gilgamesh guió casi toda su existencia como personaje literario en busca de la inmortalidad. Quiso saber si era posible ser inmortal, quiso saber si era posible pertenecer de un modo u otro al mundo de los dioses, siendo como era un hombre. Y para ello pues realizó numerosos viajes, visitó a personas o a personajes que pertenecían también de algún modo al mundo mítico, guiado en algunos casos por los dioses, y en toda esa búsqueda suya por la inmortalidad pues estuvo a punto de conseguirla en varias ocasiones.